Estamos de vuelta en El Mundo Ahora. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos a revisar los hechos que son noticia a esta hora. Terminó en Washington la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro. Hubo un esperado encuentro que se desarrolló a puerta cerrada y buscaba limar asperezas entre los mandatarios con temas tan polémicos como el narcotráfico, los migrantes o la captura de Nicolás Maduro. Conectamos con nuestra corresponsal. Se cumple un mes desde la incursión militar estadounidense en la que fue capturado Maduro. El depuesto mandatario continúa en una cárcel de Brooklyn, mientras que el chavismo convocó marchas en Venezuela para exigir su liberación y la de su esposa Cilia Flores. La Fiscalía en Francia pidió mantener 5 años de inhabilidad contra la política de extrema derecha Marine Le Pen para ejercer cargos públicos, pero sin ejecución inmediata. También solicitó 4 años de prisión de cumplimiento con brazalete electrónico y 100.000 euros de multa. Tenemos reporte. Abrimos en la Casa Blanca porque Donald Trump recibió a su homólogo colombiano Gustavo Petro en una reunión que se produjo a puerta cerrada en medio de los esfuerzos de negociación y de relajar las tensiones entre ambos mandatarios, que han enfrentado posturas en temas tan variados como la captura de Maduro, los migrantes y sobre todo el narcotráfico. En la cita participaron el vicepresidente J.D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio. Nosotros vamos a la capital estadounidense para conectar con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, terminó esta reunión que fue a puerta cerrada. ¿Qué detalles se conocen hasta el momento? Hola Valentina, sí, una reunión que duró en torno a 2 horas desde la llegada del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aquí a la Casa Blanca, hasta que vimos también su caravana salir con destino a la residencia del embajador de Colombia aquí en Washington, que es donde se está quedando durante la estancia de 5 días aquí en Estados Unidos. Lo que conocemos de información oficial viene por cuenta de la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, quien después de dar una entrevista a la cadena conservadora Fox News dio algunas declaraciones aquí en frente de la oficina oval al resto de los periodistas presentes, y lo que nos dijo es que iba a ser el propio presidente Donald Trump a través de su cuenta en Truth Social o ella a través de sus perfiles también en redes sociales los que iban a dar a conocer cuáles eran exactamente los resultados de esta reunión, de este encuentro de 2 horas, pero que había transcurrido en un tono positivo a pesar de también de estos intercambios pasados entre ambos mandatarios en redes sociales y en declaraciones públicamente. Dijo también, al ser cuestionada por uno de los periodistas de origen colombiano, que el simple hecho de que el presidente Gustavo Petro ya estuviera aquí y se hubiera dado esta reunión con el presidente Donald Trump y con parte de su gabinete daba cuenta justamente de este cambio de dinámica en la relación entre ambos países. Por parte de Colombia, el presidente Gustavo Petro va a dar una rueda de prensa a las 3:30 de la tarde. Esto también en la residencia del embajador de Colombia, donde, repito, se está quedando. Esto, pues de todas maneras, nos habla de un relanzamiento de las relaciones entre ambos países, como ya también lo había adelantado el día de ayer la canciller colombiana Rosa Villavicencio, quien además de la delegación que mencionabas por parte de la Casa Blanca, J.D. Vance, y el secretario de Estado Marco Rubio, también hay que decir que estaba el secretario de Guerra Pete Hegseth, y del lado de Colombia, por supuesto, la canciller colombiana y el ministro de Defensa de Colombia, que es el par de Hegseth, Pedro Sánchez, quien también el día de ayer en las declaraciones a la prensa nos decía que justamente los argumentos que Colombia traía e iba a mostrar en este encuentro para seguir distensionando la relación estaba justamente cómo Colombia ha sido tradicionalmente el mayor aliado de Estados Unidos en la lucha contra los narcoterroristas. Esto lo pudimos ver en las imágenes que publicaron tanto la presidencia como la Casa Blanca, una carpeta que le entregó la delegación colombiana a Donald Trump, en la que constan todas estas cifras de agentes de la ley e incluso jueces colombianos que han fallecido como parte de esta lucha contra el narcotráfico. Pues Natalia, muchas gracias por esta ampliación. Estamos muy pendientes de lo que diga Petro más tarde. En México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró su disposición para mediar entre Cuba y Estados Unidos. En su conferencia de prensa matutina, la mandataria informó además que enviará un cargamento humanitario a la isla, cuyo contenido será de conocimiento público. Recordemos que el presidente Donald Trump amenazó con aranceles a todo país que envíe petróleo a La Habana.
Nuestro objetivo es enviarlo esta semana, vamos a ver si es posible. Obviamente tenemos que conocer por parte de ellos también sus necesidades, ¿no? Porque no es nada más lo que México se le ocurra enviar, sino pues cuáles son las necesidades para poderlo enviar. Entonces, va a ser muy transparente y lo vamos a informar adecuadamente. Venezuela y Estados Unidos continúan trabajando para reanudar gradualmente las relaciones bilaterales mientras se cumplió un mes desde la operación militar estadounidense que dio como resultado la captura y extracción del depuesto presidente Nicolás Maduro. Él y su esposa están detenidos en Nueva York, donde enfrentan cargos de narcotráfico. En Venezuela, el gobierno encargado pide la liberación de Maduro y hoy el chavismo convocó marchas para llamar a la excarcelación del depuesto mandatario. ¿Cómo ha vivido Venezuela este primer mes sin Maduro? Los detalles los tiene Samuel Salgado Castro. Hace un mes, el 3 de enero, Caracas estaba siendo bombardeada por Estados Unidos. Una operación militar ordenada por Donald Trump cambió el rumbo de Venezuela. Nicolás Maduro, el presidente que gobernó durante más de una década, fue capturado y extraído a Estados Unidos. Hoy el país vive un primer mes de transición política o incertidumbre. Delcy Rodríguez, antigua vicepresidenta de Maduro, ejerce como presidenta encargada del país. Ha intentado proyectar la continuidad institucional del chavismo mientras negocia en la sombra con Washington. Una de las cartas de negociación, el petróleo. Venezuela es el país con las mayores reservas del llamado oro negro. El gobierno de Delcy Rodríguez abrió la puerta a mayor inversión extranjera en la estatal petrolera PDVSA y flexibilizó condiciones para reactivar la producción y las exportaciones, en un claro guiño a Estados Unidos. En lo político, el gesto más simbólico del mes fue una amnistía general para los detenidos por razones políticas desde el inicio de la era de Hugo Chávez en 1999. Opositores, activistas y militares disidentes abandonaron cárceles como el Helicoide. El desmantelamiento parcial de esta prisión, considerada por Human Rights Watch como el mayor centro de tortura de América Latina, marcó para muchos el primer reconocimiento oficial del cierre de un ciclo de persecución política. Finalmente, el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela avanza a pasos firmes. La presidenta encargada Delcy Rodríguez se reunió el lunes con la enviada estadounidense Laura Dogu y anunció a su nuevo representante diplomático en Washington, Félix Plasencia. El encuentro aquí, en el Palacio de Miraflores, antigua residencia de Maduro y su esposa Cilia Flores, actualmente recluidos en una prisión de Brooklyn, en Nueva York. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania porque Rusia perpetró el peor ataque contra la infraestructura energética ucraniana de 2026 este martes con cientos de drones. El bombardeo dejó al menos el 60% de Kharkiv sin electricidad, solo 2 días después de que terminara esa tregua solicitada por Estados Unidos para proteger la red eléctrica ucraniana. Los ataques se dan solo un día antes de ese segundo encuentro a 3 bandas entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos buscando salidas a la guerra. Más temprano, el presidente Volodymyr Zelensky indicó que está dispuesto a acoger propuestas de desescalada. Destacó que está dispuesto a hacer concesiones, pero dijo que Rusia debe hacer lo propio. Ampliamos a continuación. En el cielo ucraniano, nuevos proyectiles rusos. Poco después de la medianoche, 450 drones y 70 misiles cayeron en diferentes puntos del país, según las autoridades, especialmente sobre la capital, Kiev. Un dron Shahed impactó. La explosión fue muy poderosa, me arrojó al suelo. Todas las ventanas de mi apartamento fueron destrozadas. Vi llamas y luego las ventanas explotaron. Afortunadamente mi ventana resistió, pero todas las de mis vecinos fueron completamente destruidas. Fue muy aterrador. Casi no queda ningún edificio aquí. Todo está destruido. Además de los edificios residenciales, también se vieron afectadas infraestructuras energéticas en un momento en que las temperaturas rondan los menos 20 grados centígrados. Una ronda de embates condenada por el gobierno Zelensky. Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la gente es más importante para Rusia que recurrir a la diplomacia. Y esto demuestra claramente lo que necesitamos de nuestros socios y cómo podemos ayudar. La entrega oportuna de misiles para los sistemas de defensa aérea y la protección de la vida normal son nuestra prioridad. Los ataques se produjeron tras un breve periodo de calma, durante el cual Rusia se había comprometido a no atacar Kiev ni las infraestructuras energéticas ucranianas, lo que ha provocado críticas por parte del secretario de la OTAN, Mark Rutte, quien acusó al Kremlin de no querer la paz.
El miércoles se celebrarán nuevas conversaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington en Abu Dhabi, con la presencia del enviado de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Hablamos ahora de Gaza. Tras la reapertura del paso fronterizo de Rafah, este lunes el tránsito de personas ha regresado a cuentagotas. La Organización Mundial de la Salud informó que 5 pacientes lograron ser trasladados a Egipto para continuar con sus tratamientos médicos. Según el gobierno del Cairo, solo algunas decenas de personas han sido autorizadas para cruzar por el paso aduanero. Sin embargo, los que regresaron al enclave palestino denunciaron atropellos por parte de funcionarios israelíes. Diego Bassani nos cuenta más. A cuentagotas se permite el flujo de personas por el paso fronterizo de Rafah. Este martes, la Organización Mundial de la Salud informó que por primera vez, luego de meses, algunos enfermos pudieron salir hacia Egipto. The process is always a lengthy process, and of course 5 patients. El proceso siempre es largo y por supuesto es fantástico para los 5 pacientes, y cada paciente que consigue salir es importante dada la situación médica en Gaza, pero siempre es importante señalar que más de 18.500 pacientes en Gaza siguen necesitando atención médica especializada, que actualmente no está disponible en la franja. A su vez, las autoridades israelíes admitieron el regreso al enclave palestino de varios pacientes que realizaron diligencias médicas al otro lado de la frontera y de ciudadanos palestinos que permanecían en Egipto esperando por la reapertura del cruce aduanero. Sin embargo, varios gazatíes que retornaron denunciaron maltratos por parte de los funcionarios del gobierno de Israel. La situación era muy difícil y había controles por todas partes. Registraban todas nuestras pertenencias, sobre todo en el puesto de control del ejército israelí, y nos enfrentamos a muchas dificultades. Revisaban las bolsas y luego nos las devolvían, y nos registraron en varios lugares, no solo 1 o 2 veces. Todo está prohibido, comida, agua, perfumes, no se permite introducir nada en Gaza. Ni siquiera hemos podido llevarles ningún regalo a nuestros hijos. Por otra parte, continúa el tránsito de camiones de organizaciones humanitarias que contienen ayuda para los gazatíes. Según el gobierno de Benjamin Netanyahu, actualmente cada semana entran a la franja 4.200 camiones con víveres y medicamentos. En otras noticias, en Francia, la Fiscalía presentó sus alegatos en el juicio contra Marine Le Pen por el caso de malversación de fondos europeos en el que la política de extrema derecha ya fue condenada en primera instancia. Los fiscales pidieron 5 años de inhabilidad, pero sin ejecución inmediata. Nuestra periodista en París, Natalia Ruiz, nos reportó previamente sobre la jornada en el Tribunal de Apelaciones de París. Será un día fastidioso, eso fue lo que dijo Marine Le Pen antes de que comenzara la audiencia esta tarde en esta Corte de Apelación de París, en la que tuvo que escuchar durante varias horas los alegatos finales del Ministerio Público. 2 abogados estuvieron a cargo de esto, que de entrada dijeron: aquí no va a haber un suspenso falso porque vamos a pedir que se confirme ampliamente la responsabilidad penal de cada uno de los 11 acusados y que esto, por supuesto, significa que habrá penas de inegibilidad para cada uno de ellos. Luego de esto denunciaron también las fuertes críticas, incluso muy violentas, que les hicieron a sus colegas en primera instancia, en donde muchos acusaban a la justicia de hacer un juicio político a Marine Le Pen para evitar que ésta llegue al Palacio del Elíseo en 2027. Pero luego ya se centraron en lo principal de este juicio, que es de poder demostrar que había sí un sistema para poder desviar esos recursos del Parlamento Europeo, y diciendo: es muy sencillo, personas que trabajaban para el partido en realidad se hicieron pasar como asistentes parlamentarios, más en una época en que el Frente Nacional, como se conocía antes a Agrupación Nacional, el partido de ultraderecha, estaba en problemas financieros. Lo que viene ahora en los próximos días es escuchar los alegatos finales, esta vez de los abogados de los 11 acusados. El de Marine Le Pen pidió pasar de último, y luego la semana próxima ya esta Corte de Apelación entrará ya a deliberar y a dar la fecha en la que va a dar a conocer el veredicto, una fecha que ha de ser únicamente el próximo verano, ahora de este año 2026. Así que mientras tanto Marine Le Pen permanecerá en vilo. Ella por ahora no puede ejercer cargos públicos por espacio de 5 años. Ella sabe muy bien que esa condena podría aumentar, o lo que espera es, por supuesto, que esta pueda disminuir, que pase a unos 2 años, lo cual le permitiría in extremis presentarse a la presidencia de la República en 2027.
Antes de concluir, les informamos que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó los fondos para poner fin al cierre del gobierno y ya envió la ley al presidente Donald Trump para su promulgación. Una información en desarrollo que ampliaremos en nuestros próximos noticieros. Nosotros así llegamos al final de este informativo. Ustedes, gracias por su sintonía.